17 obras de arte clásicas para amantes del terror. Angustia, escalofríos y pelos de punta, todo eso nos provocan estas 17 obras de arte de grandes maestros que hoy recopilamos para hacer un recorrido virtual que te hará temblar de miedo. La cabeza de Medusa, obra de arte de Caravaggio, del año 1597. Esta pieza de Caravaggio, del año 1597, actualmente se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia. En esta obra se representa la cabeza de Medusa, la criatura mitológica capaz de convertir en piedra a quienes le miraban directamente a los ojos. El artista italiano, al parecer, se autorretrató en este rostro con serpientes. Pirámide de Calaveras, obra de arte de Paul Cézanne, del año 1901. Esta pintura de Paul Cézanne, del año 1901, pertenece a la última época del pintor francés, momento en el que pintó numerosas vanitas, pinturas moralizantes en las que la calavera viene a recordar que en la muerte todos somos iguales. Sin embargo, esta obra de Cézanne parece ser solo un bodegón de huesos en equilibrio. Saturno devorando a su hijo, obra de arte de Francisco de Goya, del año 1819 al año 1823. Francisco de Goya representa en esta pintura el momento en que el dios Saturno devora a uno de sus hijos, un canibalismo que realizaba por miedo a ser destronado por su descendencia. El cuadro es una de las pinturas al óleo sobre revoco que formaron parte de la decoración de los muros de la casa de Goya. Pertenece a las pinturas negras de Goya, monstruosas en las que también representó aquelarres, demonios, brujas, diablos voladores y deformaciones grotescas. Estudio del retrato del Papa Inocencio X, obra de arte de Francis Bacon, del año 1954. El retrato de Inocencio X, del año 1650, de Velázquez, es la obra en la que se inspira Francis Bacon en el año 1954 para realizar esta pintura espeluznante en la que el Papa aparece como una entidad demoníaca. Angustia, obra de arte de Alfred Jubin, del año 1903. El escritor e ilustrador expresionista austriaco, de origen checo, Alfred Jubin, es un importante representante del expresionismo. Destaca por sus fantasías oscuras, espectrales y simbólicas, normalmente relacionadas por series temáticas, como este dibujo simbolista titulado Angustia, del año 1903. La pesadilla, obra de arte de Johann Heinrich Füssli, del año 1781. Esta es la obra más conocida del suizo, Johann Heinrich Füssli, realizada en el año 1781. A caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo, la obra está inspirada en el sueño de Hécuba de Giulio Romano. En él vemos una mujer dormida poseída por un íncubo, demonio que se presenta en sueños malévolos, apareciendo en segundo plano la cabeza de un caballo de aire fantasmal que contempla la escena. La plaga, obra de arte de Arnold Böcklin, del año 1898. La plaga, o también conocido como la peste, del artista suizo Arnold Böcklin, del año 1898, es una de las muchas pinturas en las que el artista refleja la obsesión del artista con las pesadillas de la guerra, la peste y la muerte. El rostro de la guerra, obra de arte de Salvador Dalí, del año 1941. Pintado cuando Salvador Dalí se encontraba en los Estados Unidos, tras escapar de Europa con Gala, de la Guerra Civil Española, en el año 1941. La máscara de la muerte aparece en un paisaje desértico y su angustia se multiplica hasta el infinito de forma obsesiva y onírica.
Esqueleto de criatura misteriosa, obra de arte de Hans Reddy, del año desconocido. El pintor y escultor contemporáneo Hans Reddy trabajó obras inspiradas en paisajes lúgubres y tétricos. La pesadilla es el tema principal en sus obras y fueron tomadas como inspiración para que Ridley Scott creara el personaje Alien. Gran silla eléctrica, obra de arte de Andy Warhol, del año 1967. El estadounidense Andy Warhol creó una serie titulada Gran silla eléctrica en el año 1967, haciendo alusión a las altas condenas por electrocución, que en ese momento eran polémica en Nueva York. La obra parte de una fotografía de una cámara de ejecución vacía. El grito, obra de arte de Edvard Munch, del año 1893. El grito es el título que llevan 4 cuadros del noruego Edvard Munch, una pintura icónica y muy mediática también debido a los robos de varias versiones de las obras que se han producido en los últimos años. Está considerada como una de las obras más importantes del expresionismo y representa la angustia y la desesperación existencial de una figura humana. Al fondo, el paisaje representa la ciudad de Oslo, Noruega. El fantasma, obra de arte de Kazushika Hokusai, del año 1831. Kazushika Hokusai, conocido simplemente como Hokusai, fue un artista japonés cuya obra más conocida es probablemente La Gran Ola. Sin embargo, fue un autor muy prolífico que, además, firmaba con numerosos seudónimos. Pertenece a la serie conocida como Pinturas del Mundo Flotante. Esta obra titulada El fantasma es del año 1831. El ojo, obra de arte de Odilon Redon, del año 1883. Odilon Redon está considerado el precursor del surrealismo. En su etapa más oscura experimentaba con formas siniestras, de una forma poco habitual para su época, como en esta obra macabra, titulada El ojo, realizada en el año 1883. Araña sonriente, obra de arte de Odilon Redon, del año 1881. Otra obra de terror del artista Odilon Redon, de su etapa más siniestra, en la que experimenta con el negro y las figuras inquietantes, es esta obra espeluznante, especialmente para los aracnofóbicos, fue completada en el año 1881. El fantasma de una pulga, obra de arte de William Blake, del año 1819 al año 1820. Entre el año 1819 y el año 1820, William Blake realizó esta obra en la que plantea una reflexión sobre la naturaleza humana que explica lo siguiente. En el alma de las pulgas habita el fantasma de los seres humanos más abyectos y hambrientos que solo se alimentan de la sangre ajena. Por eso el Creador los confinó al diminuto cuerpo de una pulga para esclavizar su monstruosidad. Calavera con cigarrillo, obra de arte de Vincent van Gogh, del año 1886. Esta obra del año 1886, de la época temprana de Vincent van Gogh, es un memento mori, no ausente de ironía. En estos años, el pintor estudiaba en Amberes, Bélgica, y, probablemente, realizaba muchos bocetos de esqueletos como parte de sus ejercicios académicos. El infierno, obra de arte de William Adolph Bouguereau, del año 1850. También conocida como Dante y Virgilio en el infierno, del año 1850, es una pintura de William Adolph Bouguereau. Cruda y realista,
retrata la escena en que ambos personajes pasan por el octavo círculo del infierno y observan a una pobre alma siendo acechada por un demonio.